Señores, buenas noches, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de la carne. Se trata del tercer rubro más importante de exportación del Paraguay en dólares, luego de la energía, que está en primer lugar, y de la soja, que está en segundo lugar. Para hablar acerca de las oportunidades de exportación de la carne paraguaya a los mercados internacionales, el invitado del programa de hoy es el señor Mario Valmelli, consultor y productor pecuario e integrante de la comisión directiva de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. Con el señor Valmelli vamos a hablar luego de la presentación del programa aquí, en los estudios del Canal Pro. Ya estamos en compañía del señor Mario Valmelli. Mario, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un placer estar en tu programa. Un cordial saludo. Muchas gracias, Mario. Para ti y tu amable audiencia. Gracias, Mario. Mario, empezamos. Cuando tú lo digas. Muchas gracias. ¿Cuántos años en el sector cárnico, en el mundo rural? Mira, yo desde muy pequeño me fui al campo porque mi padre era estanciero también. Teníamos campo en el Chaco. Entonces, desde que me sentí, por decir así, me iba al Chaco, me iba con mi papá cuando cruzábamos todavía la balsa, en balsa cruzábamos en Piquetecué. Así que con 55 años te podría decir que tengo casi 50 años de... Toda una vida. Toda una vida de haber estado muy próximo al sector pecuario, con una pequeña interrupción cuando salí a estudiar al exterior. Pero sí, y muy contento de haber elegido... ¿Qué estudiaste, Mario? Yo estudié ciencias veterinarias y después hice una especialización en nutrición de rumiantes. Correcto. ¿Dónde? En Alemania. En Alemania. Mario, el sector de la carne, el mundo de la carne es un mundo amplio, muy importante para nuestra economía y además apasionante. Son varios temas sobre los cuales me gustaría hablar hoy, pero empecemos haciendo una radiografía para entender los números detrás del mundo de la carne. ¿Te parece bien? Me parece bien, siempre que pueda contestar tus preguntas, en caso contrario, excelente, te lo diré. Mario, el sector de la carne representa el tercer rubro de exportación más importante del Paraguay. En primer lugar está la energía, en segundo lugar está la soja y en tercer lugar, en dólares, está la carne. Del total de exportación de carne que exporta el Paraguay, ¿cuánto por ciento es carne vacuna? Mira, te voy a hacer un número un poco más preciso y me voy a restringir a la exportación de carne vacuna como tal. Ok. Nosotros como país exportamos aproximadamente el 70%, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero podríamos considerar que estamos entre 70 y 73% de toda la carne vacuna que se produce en el Paraguay. Para que vos te hagas una idea, Brasil consume el 80%. Y exporta el 20%. El 20%. Es un país poderoso, por eso con ese 20% pasa a ser el país de mayor volumen de exportación. Correcto. Argentina, el año pasado volvió a subir un poco y estuvo en el 19% de exportación de lo que produce. Cierto. De manera que el 81% de su producción consume. Sí. Uruguay está en un rango similar al nuestro. Okay. Vale decir, también exporta el 70%. ¿Y por qué me gusta siempre hablar de este tema, Federico? Porque eso demuestra también, por un lado, el progreso que ha tenido el sector pecuario en Paraguay, que pasó de exportar en el 2003 alrededor de 70 millones de dólares a lo que llegó en el 2017. Entonces, ¿estamos hablando de 2017? 2017 llegamos a a casi 1.300 millones de dólares. De manera que el sector pecuario ha dado un crecimiento tremendo en las exportaciones y se ha constituido en lo que vos dijiste, el tercer rubro de ingreso de divisas y dentro de lo que sería la economía agropecuaria,
porque más del 70% de todas las divisas que entran al Paraguay entran por el sector agropecuario. Dentro de este sector sería el segundo. En primer lugar están los granos, las oleaginosas y sus derivados. Entonces, eso nos demuestra que realmente también la exportación de carne como tal es algo muy importante para el sector pecuario. Por un lado tenemos una fortaleza que es la capacidad de producir alimento para muchos más millones de habitantes de los que somos, y por otro lado también eso de alguna manera se constituye en una debilidad cuando mirás desde el punto de vista de que tenés que salir a vender esa carne, tenés que salir a exportar. Debilidad que sin embargo se traduce en incorporar desarrollo, porque las producciones pecuarias para que en el mundo funcionen tienen que ser ambientalmente sostenibles, socialmente incluyentes, pero también económicamente rentables. Esas tres condiciones cumple la producción pecuaria del Paraguay, y es por eso que nosotros exportamos el 70%. Nuestros otros países, y es lo que hace la gran diferencia de repente cuando empezamos a comparar los precios de la región. Nosotros tenemos Argentina y Brasil que consumen casi el 80%. Tienen economías industrializadas de manera que también producen gran parte de sus bienes, viven y se desarrollan en sus propias monedas casi siempre, particularmente Brasil, donde desde luego está restringido el movimiento de monedas más duras. Pero es así, nuestro país se ha convertido en un sector muy importante de ingreso de divisas por la vía de la exportación de la carne. La exportación y el consumo de carne bovina, de acuerdo a los estudios de la FAO, va a seguir creciendo. La producción por un lado, el consumo también. Okay. Se espera inclusive que las carnes aumenten en un 13% hasta el 2028. Eso te da la medida de lo importante que representa la proteína de origen animal. Okay. Mario, entonces 73% de la carne vacuna que producimos lo exportamos. Al exterior. Quiere decir que casi 3/4 partes de lo que producimos se va afuera y 1/4 parte queda aquí. Y acá te quiero hacer una precisión. En la medida que Paraguay más exporta, la exportación está generalmente, por no decir no restringida, pero sí más solicitada de los cortes de mayor valor. También van quedando cortes de menos valor y aumenta la oferta para el mercado interno. Para el mercado interno. Principales mercados. Seguimos haciendo la radiografía, Mario. Seguimos haciendo la radiografía y después profundizamos más sobre los desafíos para encontrar mercados internacionales de exportación de carne paraguaya. Principales mercados 2018 de la carne paraguaya. 3 principales mercados. En primer lugar, en el 2018 estuvo Rusia. En segundo lugar estuvo Chile. En tercer lugar estuvo Brasil. Después vino Israel y después vinieron los otros mercados. Nosotros tenemos 4 mercados, Federico, que son a los que básicamente exportamos, que se llevan el 80% de lo que vendemos. Claro, y en el 2019 se invirtió un poco porque actualmente el 35% de la carne vuelve a llevar Chile, de manera que es nuestro principal comprador. El 33% de la carne lleva Rusia, el 10% de la carne lleva Israel, el 6% de la carne llevan Brasil y Taiwán. Cuando vos eso llevas a las divisas, la diferencia se hace un poco más amplia. Chile aporta el 38% de las divisas que ingresa y Rusia, que estaba muy cerquita en volumen, aporta solo el 26%. O sea que... Por el valor tonelada que se paga en esos mercados. En esos mercados. Después viene Israel, que aporta el 13-14%. Posteriormente viene Taiwán, que aporta el 6%. Brasil, el 6%. Y mercados como Vietnam aportan el 4%. Pero nosotros tenemos 4 mercados, vuelvo a reiterar. Chile, Rusia, Brasil e Israel. Son los principales mercados que nosotros tenemos actualmente. Este mix de mercado sufrió esta composición de un tiempo a esta parte porque cuando se dan una serie de situaciones como por ejemplo que se haya vuelto nuevamente el petróleo
y otros recursos de Rusia se hayan vuelto en un momento dado de más valor, eso le permitió al rublo también posicionarse mejor en el mercado de las monedas y volver o más que volver, seguir comprando carne paraguaya. Correcto. Sin embargo, Rusia es un mercado que compra más volumen. Chile es un mercado que compra más bien cortes seleccionados y de mejor calidad. Rusia tiene en este momento una situación muy particular, que es su franco descrecimiento. Vale decir, Rusia está en un plan, pero así firme, de disminuir sus importaciones, y eso hace que eso también se haya destacado en los últimos años en su participación en la torta de exportación del Paraguay. Y te soy sincero que nos llena de preocupación a los productores, porque fíjate vos que Rusia lleva el 33% lleva este año, el año pasado llevó más aún, y es un canal de volumen. Correcto. Cuando hablamos de volumen, Federico, es importante destacar, frecuentemente se habla de nichos, de que Paraguay debería tener más marketing, de que Paraguay debería posicionarte en mercados premium, con carnes más seleccionadas, y todo eso es verdad. Realmente todo eso son parte de un plan que debería cumplirse. Pero estos mercados nichos también dejan un mercado de volumen que vos tenés que colocar. Cuando vos exportás, menos precio por tonelada, pero mucho volumen de toneladas. Claro. Y cuando estos mercados de más precio por tonelada empiezan a seleccionar los cortes que van a importar, te queda un volumen que tenés que exportar a otro mercado. El Paraguay, su población, no tiene capacidad física de consumir toda la carne que se produce en el país. Correcto. Mario, me hablaste del mix de 4 mercados que actualmente compran nuestra carne. La mayor parte. Aparte de eso, nos vamos a Vietnam, estamos en la Comunidad Europea y en otros países. Pero el 80% de la carne que vendemos nos compran Chile. Tal vez más incluso. Tal vez más incluso, exactamente. Chile, Rusia, en tercer lugar está Israel y en cuarto lugar está Brasil. No le vendemos, seguimos haciendo la radiografía, no le vendemos a los 3 principales mercados de carnes del mundo: Estados Unidos, China y Japón. Todavía no tenemos acceso a esos mercados. Que completo lo que decís, representan el 52% de todo el comercio internacional de carne. Después viene el cuarto mercado, que es Corea del Sur, tampoco le vendemos. Correcto. Tampoco le vendemos. Ok, perfecto. Somos, en toneladas, 2018, el 8º exportador mundial de carne del mundo. ¿Es correcto eso? Sí, estuvimos incluso un poco por delante, en un momento dado estuvimos por delante de... Fuimos sextos. Fuimos sextos, después pasamos, este año yo creo que podemos llegar hasta un poco atrás. Acuérdate que, que Argentina, de tocar un piso de 8%, hoy está subiendo a 10, subió el año pasado a 19 y se espera que este año exporte el 26% de su carne. Correcto. Argentina hoy tiene como principal comprador China, y él es el principal proveedor de carne también desde el Mercosur para la China. Entonces, eso hace que nosotros nos desplacemos un poco más. ¿Cómo va a progresar esto? Y bueno, un poco depende también de la situación política en la Argentina, en función a que cuando hubieron cambios anteriores de gobierno también hubieron restricciones y regulaciones para la exportación. Sí. Pero 3 países son los principales exportadores de carne bovina, que son Brasil, Estados Unidos, Australia, y también uno de los más grandes es India, que exporta carne de búfalo. Y después en otro sector vienen los otros, que son Nueva Zelanda, Canadá, Argentina, Uruguay, Paraguay. Correcto. Y sucesivamente. Correcto. ¿Qué cantidad de cabezas de ganado vacuno hoy tenemos? Paraguay hoy tiene, de acuerdo a la última vacunación, que es una información muy precisa, 13.800.000 y un poco más de cabezas. Correcto. Vino con una pequeña línea negativa por un par de años, pero el último año se dio un aumento en la cantidad de cabezas, que también tuvo su repercusión en la cantidad de faena que hubo entre el 2017 y el 2018.
hubieron alrededor de 180.000, creo que eran 189.000 cabezas menos faenadas, pero también hubieron 135.000 hembras menos faenadas. ¿Qué significa? Que el productor estimulado en un momento dado por el panorama que creíamos que después no se dio, íbamos a tener en el 2019, retiene hembras para aumentar la producción y consecuentemente aumentar el hato. Correcto. El tema del hato es un tema que muchas veces preocupa y de repente los análisis que se hacen no son los correctos porque se comparan, tenemos 2 o 3 periodos de vacunación y a veces se compara el primer periodo con el tercero o el primero con el segundo cuando ya hay una cantidad de ganado vendido. Siempre hay que tratar de comparar periodos iguales y lo ideal sería el primer periodo del año. Ven, para que vos te hagas idea, Federico, Australia, que es un país que está solventando en el sector agropecuario su desarrollo, es un país de primer mundo y más probablemente. A veces llegó a tener 29 millones, después tuvo 23, ahora creo que está otra vez en poco más de 25. Hay que entender que la actividad agropecuaria es clima dependiente. Okay. Y en consecuencia, también en función a los vaivenes del clima, uno tiene más o menos ganado. Correcto. Decime qué tan importante es la relación hato con cantidad de habitantes. Tengo entendido que nosotros somos el segundo país en América Latina con mayor cantidad de vacas por habitante. Primero está Uruguay, que tiene creo que 3,5 vacas por cada uruguayo. Después estamos nosotros con casi 14 millones de cabezas de ganado. Tenemos 2 vacas por cada paraguayo. Y después detrás nuestro está Brasil y está Argentina, que tienen una relación más o menos 1,5 vacas por cada brasilero o por cada argentino. ¿Qué tan importante es eso de tener 2 vacas por cada paraguayo? Bueno, la importancia es relativa. Si vos tenés una economía que es estable, por supuesto que es muy favorable tener capacidad de consumir tu propia producción, porque vos estás con una serie de costos, ¿verdad? Que representan el transporte, la colocación en los mercados en el exterior, etcétera, etcétera. De manera que es una fortaleza desde la óptica del sector pecuario tener un consumo local, como lo tiene la Argentina, como lo tiene el Brasil. Por supuesto, estas 2 economías también tienen, o estos 2 países tienen problemas económicos que hacen que de repente no se pueda traducir eso en una fortaleza necesariamente y que el sector o la cadena de valor trate por el contrario de exportar cada vez más para ingresar mayor cantidad de divisas. Correcto. Mario, ¿cuántas cabezas de ganado vacuno se faenan al año en el Paraguay? Mira, en el año 2017, que fue uno de los años picos, se faenó 2 millones y poco de cabezas. Después tuvimos una merma de cabezas en frigoríficos de exportación, porque nosotros tenemos 2 controles o 2 situaciones. Por un lado, los frigoríficos de exportación y por otro lado está el consumo que se da en el interior, que están en mataderos, que representa aproximadamente el 10%. De manera que Paraguay habrá estado faenando. ¿Esos son faenamientos informales o son registrados? Mira, hay una parte o en una gran parte que está registrado, habrá alguna pequeña parte que no está registrado, pero básicamente lo que se maneja es que como somos un país predominantemente exportador, normalmente lo que hacemos es no dejar de controlar, pero sí referenciar sobre la exportación, sobre los frigoríficos de exportación. También existe un consumo determinado por los propios productores, ¿verdad? En las estancias se faena para el consumo del personal, para el consumo de los contratistas. Y hablando de contratistas y de personal, fíjate que la ganadería es una de las actividades que más permea cuando le va bien su riqueza, por decir así, a la mano de obra menos calificada, porque es el que más utiliza mano de obra no calificada. Se cumple entonces aquello que dijiste, socialmente inclusivo. Totalmente. En este momento en que los precios están muy deprimidos, después vamos a hablar de eso, eso se visualiza, eso se evidencia
en la cantidad de llamados que tiene uno como propietario, como administrador, como profesional, de gente que busca trabajo. Ok. Mario, hablamos en dólares, una exportación 2018 de 1.150, 1.180 millones de dólares. ¿Y en toneladas? En toneladas creo que, si mal no recuerdo, tuvimos alrededor de 263, 265 mil toneladas exportadas, toneladas de embarque, ¿verdad? El año pasado. El año pasado, en el 2018. La diferencia fue muy escasa de volumen entre el 2017 y el 2018, y la diferencia en ingresos de divisas también fue mínima, creo que fue del 1,3%, algo por el estilo. Correcto. Porque también en un momento dado las menudencias se posicionan en un sector de exportación dentro de la cadena de valor de la carne muy importante y compensan una merma que hubo. Ok. Mario, continuando con nuestra radiografía, ¿quiénes manejan el negocio de la exportación de carne en Paraguay? ¿Qué porcentaje lo manejan los brasileros, Minerva, Concepción? ¿Y qué porcentaje lo manejan los frigoríficos de las cooperativas menonitas? ¿Ellos son los dueños del negocio juntos? Bueno, yo te diría que parte de los dueños del negocio somos nosotros, que somos los que ponemos la producción, ¿verdad? Y ponemos a disposición las vacas. Parte de la cadena de valor. Parte de la cadena de valor. La industrialización está concentrada en un par de propietarios, que son alrededor de 7 propietarios, 6 o 7 propietarios. Están las 3 cooperativas menonitas, Correcto. está Frigorífico Guaraní, Correcto. ¿verdad? Está Frigorífico Concepción, Sí. después está Frigo Norte y está también el Grupo Minerva, ¿verdad? De manera que son 7 propietarios que tienen alrededor de 11 frigoríficos. Y que conforman la Cámara Paraguaya de la Carne. Que son los que conforman la Cámara Paraguaya de la Carne. Alrededor del 40% de esa faena está concentrada en el Grupo Minerva, que es un grupo brasilero, y las 3 cooperativas juntan antes de que se suceda este accidente, que a Dios gracias ya empezó a trabajar nuevamente la El incendio del Frigo Chorti. El incendio del Frigo Chorti, que era una de las plantas más grandes entre ellas. Okay. Manejaban entre el 30 y 33% de la faena. Otro tanto manejaba Concepción, que ahora empezó a trabajar más fuerte después que le habilitó nuevamente Rusia. Okay. Después teníamos Frigo Norte y también el frigorífico Guaraní. Okay. Las cooperativas menonitas son Neuland, Chortizer y Fernheim, y que Fernheim. es la propietaria de Frigo Chaco. Frigo Chaco. Chortizer de Frigo Chorti y Neuland del frigorífico Neuland. Del frigorífico Neuland, que tienen juntas más o menos el 33% de la faena. Aprox, sí. Y los brasileros, sumando Concepción al Grupo Minerva, tienen juntos ¿cuánto? Más del 50. Y sí, obviamente, ¿verdad? En realidad, el frigorífico Concepción, si bien es cierto, tiene un propietario brasilero, hoy por hoy es una de las frigoríficas, ya es considerado también parte de la industria nacional, ¿verdad? Correcto. Pregunta importante, Mario. En el mercado mundial de carnes, ¿existe algún tipo de tipificación tipo 5 estrellas, carne premium, 4 estrellas, alta calidad, 3 estrellas, carne media, 2 estrellas, carne regular y 1 estrella? ¿Existe alguna tipificación? Y si existe, nuestra carne, ¿dónde cae en esa escala? Mira, en el mercado mundial de la carne existe la tipificación. En las industrias existen las tipificaciones, en la mayoría de los países. Okay. En nuestro país ahora se está introduciendo la tipificación también, y se están trabajando y han iniciado trabajos y son, digamos que pioneros en esto los menonitas de la cooperativa Neuland. Okay. Conversando con la gente de Chortizer, nos comentaban que ellos también con la gente de Fernheim están adoptando un sistema de tipificación que va a ser el que va a, en consonancia con los otros, a marcar probablemente el sistema de tipificación paraguaya. Paraguay tiene una tipificación que es la que fue adoptada, o más bien validada u homologada por Chile. Okay. ¿Verdad? Las tipificaciones van en función a la edad del animal, a la conformación de la carne, a los cortes en particular,
y otros detalles más que tienen que ver. Paraguay tiene una carne muy buena. Podríamos decir que el 65% de la hacienda faenada es de 2 dientes, tiene una edad adecuada y se faenan 25% de novillos, 16% de vaquillas y alrededor de 25, un poco más, de 30% de toros. ¿Qué es lo que sucede, Federico? Como la región del Paraguay, o como el Paraguay tiene 2 regiones, también tiene diferentes tipos de pasturas, donde el ganado se desarrolla de diferentes maneras. Acordate que existe... ¿Cuál es la mejor pastura? ¿Occidental u oriental? Yo soy chaqueño, te diría la región occidental, pero la realidad es que la ganadería es una actividad de tierras marginales. Donde llega la agricultura desplaza a la ganadería. El 63% de la superficie del Paraguay es el Chaco y vive tan solo el 3%. ¿Por qué? Porque básicamente es una tierra inhóspita, tiene un clima adverso, tiene un clima, si se quiere, hostil, semiárido, y entonces tiene como actividad principal la ganadería. En cambio, en la región oriental, donde también existen excelentes pasturas, ¿verdad? Existe tal vez pasturas de menor calidad que en muchas del Chaco. Dicho todo esto, te podría decir que si bien es cierto, la carne paraguaya no tendrá el renombre internacional que tiene la carne argentina o la carne uruguaya, hemos dado progresos increíbles. Existe un grupo, yo no me canso de decir, existe un grupo de visionarios. Fueron productores que, imagínate, en el 2003 dijeron: vamos a posicionar a la carne paraguaya entre las mejores del mundo. Vamos a invertir en genética, vamos a invertir en condiciones de manejo y de bienestar animal. ¿Qué es lo que sucedió? Y es lo que llevó a Paraguay. Cuando vos hablas con los industriales te pueden confirmar, hoy Paraguay tiene un nombre en el mundo de la carne. Paraguay existe y Paraguay es conocida por su carne. Por supuesto que existe carne que debe ser mejorada, condiciones de manejo que deben progresar, pero con seguridad te puedo decir, y con mucho orgullo, de que la carne paraguaya es una carne muy buena, que tiene mercados que la valoran. Por eso es que Paraguay está exportando a mercados premium como Suiza y otros países de la Comunidad Europea. De manera que eso es así, no necesitamos ni resaltarlo. Quiero seguir hablando de este tema de la tipificación, sí. Pero antes, ¿me podría decir algunos nombres de aquellos visionarios que en el año 2003 ya apostaron por la genética y por mejorar la carne paraguaya en el mundo? Y mira, te podría decir varios, pero tampoco quiero, por temor a dejarlo a algo y olvidarme de algún nombre, pero fueron varios que son los que vos frecuentemente los ves, que tienen cabañas reconocidas, correcto, que son las que comercializan productores. Fíjate vos lo que es la raza Brangus, la Braford, la Brahman, la Nelore, sí, y otras más, por decir así. Te nombré solamente las principales, los progresos que han dado, ¿verdad? Hoy esto es reconocido por países de la región. Mario, me decías recién que existe la tipificación y que de esa tipificación depende un poco el valor que tenga la carne en los mercados. Ahora la pregunta es, ¿esa tipificación está vinculada o relacionada con el tan mencionado Instituto de la Carne? ¿Hay relación entre el instituto y la tipificación? No, son cosas diferentes, ¿verdad? El Instituto de la Carne, que por cierto yo creo que hoy, por un tiempo por lo menos, no va a volver a ser tratado, es un marco institucional de trabajo, ¿verdad? En donde se visualizó que esté la industria, el Estado y el sector productivo a efectos de trabajar juntos en estas cosas, porque básicamente tenemos que sentarnos a trabajar todos juntos en la tipificación, en la trazabilidad y en los delineamientos de las políticas pecuarias del país, ¿verdad? Hoy nosotros... ¿Todo eso forma parte del instituto? En su momento, hoy no existe ya el instituto, ¿verdad? El instituto como concepto fue archivado
se están archivado en instancias del Congreso. En instancia del Congreso, sí. Eso hoy ya está archivado y estamos viendo la manera de elaborar otros mecanismos de trabajo conjunto con la industria para volver a plantear la organización que podamos lograr para trabajar juntos. Fíjate vos que es muy importante trabajar junto con la industria porque ellos son los que exportan, ¿verdad? También tenemos que reconocer, Federico, que así como existieron ganaderos que visualizaron esto, existieron industriales que invirtieron para hacer de estas industrias que tenemos las más modernas. Correcto. Del Mercosur. Acá Correcto. existe frigoríficos que fueron construidos hace muy poco, que son sencillamente de primer nivel. Correcto. Y otros que han sido reacondicionados. De manera que acá las dos partes han ido haciendo las dos partes han ido haciendo lo necesario para posicionar al sector productivo, del cual yo vengo y que yo creo que es por supuesto siento que es el más importante, así como el sector industrial han hecho sus deberes y hoy Paraguay tiene las condiciones para poder posicionarse en el mundo de la carne. A ello le acompañó el Estado como tercera pata. Federico, la carne no puede salir, es igual que cuando vos te vas al exterior. ¿Necesitas la cédula si es del Mercosur o necesitas el pasaporte si vas a salir del Mercosur? Si vos no tenés ese certificado sanitario que te otorga el SENACSA, no podés salir. La carne no puede salir. Sucedió en el 2011. Sencillamente, por un accidente sanitario, no se pudo exportar ni un kilo. Entonces, yo creo que Paraguay ha hecho una sinergia muy importante entre el sector público en lo sanitario, por sobre todas las cosas, el sector industrial y el sector pecuario, que es lo que llevó al año 2018 a posicionarnos tan bien. Y que generó como comentario internacional el éxito de esa alianza APP, público-privada, Cámara Paraguaya de la Carne, productores, Asociación Rural del Paraguay y SENACSA. En realidad, la APP está constituida entre los productores y el SENACSA. Correcto. Solamente. ¿Y los industriales? Los industriales no se involucran en la vacunación. Esta APP tiene que ver con la parte sanitaria, correcto, ¿verdad? Que correcto. tiene que ver con la vacunación como elemento preventivo a la fiebre aftosa, en este caso a otras enfermedades como la brucelosis y otras que están bajo el control del Servicio Nacional de Salud Animal. Mario, me gustaría hablar de precio de la carne. Cuando hablamos, por ejemplo, de un rubro commodity, soja, el referencial es el precio de la soja en Chicago. ¿Cómo se establece el precio de la carne? ¿Cómo se sabe cuánto vale la tonelada en determinados mercados? ¿Cuánto paga Chile? ¿Cuánto paga Rusia? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿por qué he leído en algún medio que el kilo de tonelada de la carne paraguaya era 46% inferior al kilo de la tonelada de la carne uruguaya? ¿Por qué se dan esa diferencia de precio entre el ganado o la carne uruguaya y la paraguaya, por ejemplo? Yo creo que lo que vos habrás leído es que el precio al productor se está pagando en el Uruguay 40 o 46% más. No. Yo leí que el presidente de la Comisión Carne de la Asociación Rural del Paraguay hablaba algo así de que la carne paraguaya estaba vendiéndose a $4,000 y pico la tonelada en el mundo, pero que la carne uruguaya que tiene acceso a Estados Unidos, a Chile, se pagaba algo así como 5.500. Puede ser, por supuesto. Yo te explico. La carne paraguaya hoy está vendiéndose en agosto. Primero vamos a tu primera pregunta. ¿Cómo se forma el precio? ¿Cómo se forma el precio? El precio se forma por la oferta y la demanda, sencillamente. Cuando históricamente se ha formado así, más allá de que ahora nosotros creemos que existen, sin embargo, algunas dificultades para que el precio sea conformado de esa manera. Pero lo que vos estabas mencionando tiene una sola explicación, que es el mercado chino. Cuando se da la crisis de la fiebre porcina africana, se crea una demanda increíblemente grande de carne en el mundo. Esa demanda se posiciona en el mercado mundial de la carne y hace que presione sobre los precios. Hoy, el mayor comprador de carne por lejos del Mercosur, excepto Paraguay, es China. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es cierto lo que vos decís.
Estados Unidos, Japón, son dos países en donde está hoy trabajando Uruguay. Pero yo te cuento, Uruguay no es que le ha vendido a Japón un volumen exorbitante. El volumen grande y el que le cambió la historia al ingreso de divisa de estos tres países ha sido la exportación, el volumen que se ha exportado a China. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, Federico? Cuando vos te vas a exportar carne y a negociar, por eso hoy los industriales también piden la China, y te vas con la espalda de la posibilidad de venderle a China, tenés un perfil. Cuando el comprador sabe que vos solamente le podés vender a él, básicamente tenés otro perfil. Claro. Entonces, el precio hoy podría estar sensiblemente mejor si pudiésemos venderle a China. Y te doy un número. La carne que se vende en Rusia a 3.200, 3.400 dólares la tonelada podría venderse 1.200 a 1.500 millones, perdón, 1.200 a 1.500 dólares más cara. Por tonelada. Por tonelada. Estamos hablando de por lo menos 150 millones de dólares más de ingreso de divisa. Vos te hacés idea. Correcto. Cuando vos le vendés a Israel, que probablemente creo que si mal no recuerdo está en el orden de 5.200, con la espalda de China tenés un perfil y cuando le vendés sin ese tenés otro. Y por eso la carne argentina se comercializa mucho más cara que la paraguaya, no necesariamente por una diferencia de calidad. Más allá que la carne argentina se vende sola porque tiene una marca que está impregnada en el mercado. Pero al tener acceso a China tiene mayor poder negociador frente a otros mercados. Federico, 1.392 millones de habitantes, con un déficit tremendo de proteína animal que no va a poder ser cubierto. Hoy toda la carne del mundo, si vos concentrás todo lo que se exporta, no puede cubrir la importación que precisa China. Entonces eso dispara los precios. Mario, nosotros tenemos un problema de relaciones diplomáticas que no nos permiten acceder a China, ¿es correcto? Claro, existe un relacionamiento, esta es una situación geopolítica, por un lado que está en manos del gobierno. Nosotros los productores, de nuestra óptica, nosotros lo que queremos es reunirnos con el gobierno, expresarle, explicarle las limitaciones que nosotros estamos teniendo, explicarle de que Rusia se está cayendo, en el buen sentido de la palabra, está disminuyendo su importación en forma voluntaria, comentarle, decirle, señores, todo este volumen de carne probablemente va a dejar de tener demanda y necesitamos colocar en China. La situación geopolítica, diplomática, la maneja el gobierno. Nosotros no estamos con la visión de que hay que atacar a Taiwán o hay que solicitar su desconocimiento. Nosotros lo que decimos es que el gobierno responsable del Estado y responsable de la población y de los productores por ende, tiene que arbitrar las medidas que sean necesarias para que nosotros comercialicemos con China, que es el mayor comprador en este momento del mundo. Ok. Dos preguntas al respecto, Mario. La primera, si sería válido como estrategia triangular a través de otro país la carne paraguaya para ingresar a China. No se puede. No es usual ni no es una actividad permitida. La triangulación de hecho, inclusive la terminología, una terminología que conduce a apreciaciones que pueden ser hasta peligrosas, de ninguna manera. La carne no puede ser triangulada porque eso, en primer lugar, no es lo que hoy mismo lo expresó el SENACSA permitiría. En segundo lugar, cualquier triangulación te saca una ventaja competitiva. Obviamente. O sea que es muy difícil llegar a través de Taiwán como triangulación, porque a eso se refiere tu pregunta. Correcto. Y también es muy difícil hacerlo a través del Mercosur de nuestra óptica. ¿Por qué? Porque exige un acuerdo Mercosur-China que obligaría a estos tres países que ya le están vendiendo su producto agropecuario a abrir determinadas partidas arancelarias y hacerles más competitivos a los chinos, que desde luego hoy es el problema que tienen con nada menos y nada más que Estados Unidos. Correcto. De manera que nosotros vemos muy difícil esto, y si esa fuese la propuesta que existe el gobierno, hay que ponerle plazos y hay que exigir resultados.
Ok. Directamente. Ok. Vuelvo a repetirte, el sector productivo necesita imperiosamente venderle su producto, que es la carne, para la cual nos preparamos, a China, porque es el mayor comprador de carne en este momento. Correcto. Figura en segundo lugar, pero no te olvides que la carne de Hong Kong se suma a la carne de China. También está el llamado canal gris, que es Vietnam, y otro. De manera que hoy China es el mayor comprador de carne del mundo y nosotros no lo estamos vendiendo. Mario, si se da el caso, vuelvo a los datos de la radiografía que me hiciste del sector cárnico. 2 millones de ganados que se faenan por año. Sí. El 75, casi 75, 73% va a mercados extranjeros. Sí. Chile, Rusia, Israel y Brasil, más del 85%. Y una cuarta parte se consume acá. Si se da el caso que le podemos vender a China, nos va a demandar un volumen muy importante. La pregunta es, ¿tengo que dejar de venderle a uno de los mercados a los que ya le vendo para reemplazarlos por un mercado que me paga mejor, China? ¿O puedo aumentar la cantidad de faena y cumplir con todos los mercados? Ambas cosas. Por supuesto que parte de esa carne que hoy estás vendiendo como volumen a Rusia a un precio muy inferior va a ser direccionado a China. Eso es natural, ¿verdad? Otros mercados también seguirán siendo atendidos, pero también el Paraguay en su cadena productiva está en condiciones de aumentar la cantidad de carne, la oferta exportable. Es decir, que esos 2 millones de animales que se faenan al año no está cerca de nuestro potencial de faenamiento. Hay todavía un potencial. Una de las cosas que más fortalece al Mercosur y en particular al Paraguay es que tiene todas las condiciones de luz, de lluvia, de suelo, todas las condiciones que son propicias, Federico, para producir y hacerlo cada vez en forma más eficiente. Australia es un país que tiene escúchame bien, menos del doble de Paraguay y sin embargo es el primer exportador de carne del mundo en ingresos de divisas. ¿Vos te haces idea de lo que es eso? Y tiene unas condiciones absolutamente desfavorables en gran parte de su superficie. Australia es un país que... ¿Cómo le llaman a eso, Mario? Ganadería intensiva, ¿cómo le llaman? Lo que ellos hacen es ganadería en gran parte del país súper extensiva porque usan hasta 10 hectáreas por animal. Después tienen otra ganadería que sí es más intensiva, que es lo que hace que ellos puedan vender un volumen interesante y a los precios determinados por su calidad. Pero Paraguay tiene condiciones de crecer en cantidad de ganado, también tiene condiciones de crecer aumentando o adelantando los ciclos. Acordate que el sector es agropecuario, tenemos la ventaja de producir subproductos del sector agrícola que son útiles para aumentar la ganancia de peso, para construir los puentes en los periodos en que hay carencia de forraje. Correcto. De manera que nosotros podemos, por un lado, aumentar la cantidad de ganado. Por otro lado, podemos aumentar los kilogramos de res. Si nosotros hiciésemos... Disminuir los tiempos. Y en tercer lugar, disminuir los tiempos. En vez de terminar un ganado, como antes se terminaba en 38 a 46 meses, hoy ya estamos en el orden de 24 a 32 meses. Podemos adelantarlo aún más. Correcto. Nosotros lo que necesitamos es precio. Correcto. Hoy la situación del precio no nos permite visualizar ningún progreso del sector pecuario. No estamos en condiciones de continuar las inversiones, no estamos en condiciones de mejorar la producción y mucho menos agrandarnos. Ahora, si eventualmente se diese la posibilidad de venderle a China y el pedido de China, estamos hablando de miles de toneladas, ¿estamos en condiciones de asumir compromisos con semejante nivel de demanda? No. Nosotros estamos en condiciones de proveer una cantidad determinada del producto. Una sola provincia china, nos decían autoridades China con la que nos reunimos en el Brasil, una sola provincia puede llegar a consumir toda la producción del Paraguay. Nosotros lo que tenemos es una franja exportable sin poner en riesgo el aprovisionamiento local que puede mejorar para cubrir
una parte así de chica de las necesidades de China. Nosotros no tenemos condiciones ni remotamente de cubrir una parte importante de ellos. Mario, nos tenemos que ir a una pausa breve, 2 minutos, y a la vuelta quiero que me hables acerca de por qué se constituyó hace muy poco tiempo, creo que no hace ni siquiera 30 días, la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. Quiero que me hables un poco de cuáles son los objetivos de esta nueva asociación. Antes de irme a la pausa te hago una pregunta y me la respondes a la vuelta. ¿Te parece? La pregunta es, ¿cómo te cayó o cuál es tu opinión acerca del nombramiento del señor Friedman como ministro, como hombre de campo te pregunto, como ministro de Agricultura y Ganadería? ¿Me respondes eso a la vuelta? Ya volvemos con el señor Mario Valmelli. Seguimos en Líderes con el señor Mario Valmelli. Mario, te había preguntado cuál es tu opinión como hombre de campo sobre el recientemente nombramiento del nuevo ministro de Agricultura y Ganadería. Es una pregunta que no tengo problema en responderte en forma concreta y directa. Como productor y como profesional del área agropecuaria que soy, formado también en el exterior, no te quepa duda que hubiese deseado que ese lugar sea ocupado por un técnico de alto perfil con mucho conocimiento de la situación real del productor paraguayo. Acá no tenemos que preocuparnos de los productores pecuarios medianos y grandes, de los agricultores medianos y grandes, nosotros tenemos que preocuparnos del pequeño productor. Y sin lugar a dudas, creo que podemos coincidir en eso, la presencia al frente de un ministerio, como lo era el ministro Hernán Bertoni, tan conocido por todo lo que hizo y por las extensiones que ha logrado. Yo creo que no resiste análisis el desear como productor de que esos puestos sean ocupados por técnicos muy concientizados, muy familiarizados con la actividad del ministerio en cuestión. Correcto. Te refería a alguna persona como el recordado y ya fallecido Arsenio Vasconcelos, ¿te acordás? Por ejemplo. De ese nivel de conocimiento. Pero así también, sin dar nombre, para, como hicimos también, como te dije anteriormente, para evitar olvidarnos de cualquiera. Okay. En nuestro país existen muchos técnicos muy preparados y que de alguna manera han decidido hacer patria, porque realmente yo creo que dirigir un ministerio, ocupar una de estas secretarías, es un poco hacer patriotismo por lo complicada que son generalmente. Correcto. Mario, ¿por qué los productores nucleados de por sí en la ARP, Asociación Rural del Paraguay, conformaron la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne? La Asociación Rural del Paraguay es el gremio en el cual también nosotros somos socios. Así mismo. ¿Verdad? Así mismo. Y en el cual hemos trabajado, en mi caso y el de otros muchos, hemos trabajado, pero intensamente, hemos dado nuestro tiempo para trabajar ahí. Fuiste presidente de la Comisión Carne. Fui presidente de la Comisión de Carne y anteriormente varios años miembro. Pero la Asociación Rural del Paraguay tiene un ámbito muy amplio, ¿verdad?, en el cual trabajar. Y nosotros, que no puede tampoco desocupar, por decirlo así. Pero nosotros entendemos que focalizando nuestro objetivo en maximizar el valor de la carne en toda la cadena de valor, valga la redundancia, desde el productor hasta el industrial. Entendemos que si focalizamos, Federico, nuestro objetivo, vamos a poder llegar a resultados más exitosos puntualmente. No hay que asustarse por la formación de la APEC. Este tipo de consorcios, asociaciones, organizaciones, grupos de trabajo, se dan en todos los otros países y son experiencias exitosas. ¿Cómo nace esto? Y de la preocupación, yo creo que es natural que el sector productivo, asustado por los precios que estamos recibiendo actualmente, estando por debajo de la línea de flotación, temerosos de seguir haciendo inversiones para aumentar la producción, veamos como una manera de lograr mejores resultados, asociarnos, como lo hicimos,
para entender la esencia de la comercialización con mayor precisión. Nuestro interés es trabajar con la industria para ver qué tenemos que hacer para recibir mejores precios. Correcto. Qué mercadería ellos precisan disponer para ubicarse en mejores mercados o con mayor volumen. Esto se crea, y como dice, lo dijo muy bien el presidente, esto se crea para construir. Esta es una organización creada por productores de bien que tienen interés en construir con todos los otros gremios, en construir con la industria y en construir con el Estado. Perfecto, Mario, contame. Por lo que estoy escuchando, hay un gap entre el valor que ustedes están percibiendo por kilo y aquel valor que ustedes pretenden o consideran que es el ideal para hacer rentable económicamente y seguir invirtiendo. Por supuesto. ¿De cuánto estamos hablando en diferencia entre lo que se está recibiendo hoy o pagando hoy y lo que ustedes creen que debería ser? Y yo te cuento que nosotros creemos que el precio de la carne estaba en 3.30, 3.40 el año pasado, hoy estamos en 2.65. Es cierto, los otros países también tienen, en el caso de Brasil y Argentina, precios diferenciados o precios deprimidos, pero son economías que, como te expliqué al principio, funcionan con el 80% de su consumo. Demanda doméstica. De su demanda doméstica. Nosotros creemos que estando el precio de la carne a nivel internacional de la producción paraguaya 3,3% en agosto del 2019, más alto que en agosto del 2018, la industria está en condiciones de pagar los mejores precios. Estos precios que nosotros estamos recibiendo actualmente no nos permiten pensar en un futuro mejor, no estamos en condiciones de cubrir nuestros costos. Y eso tenemos que poder trabajar con la industria, tenemos que poder explicarle, tenemos que poder presentarle los números para que ellos también nos entiendan. Porque esto tiene que ser un ganar-ganar. Porque de lo contrario, ¿cómo va a crecer el Paraguay? Correcto. Yo estoy convencido, Federico, que contrariamente a lo que mucha gente piensa, el Paraguay puede desarrollarse a partir del sector agropecuario. Lo es así Australia, lo es también el sector del, Nueva Zelanda, países como Holanda y otros más. De manera que nosotros tenemos que fortalecer lo que ya tenemos. Sí. Y hoy la ganadería está siendo debilitada. Es una realidad. Yo tengo muchos amigos industriales con los cuales converso regularmente. Yo los admiro por las inversiones que hicieron en la industria, pero también tenemos que ser directos y francos. Con estos precios nosotros estamos por debajo de la línea de flotación. Y no te vayas a preocupar, te reitero, de los productores medianos y chicos. La ganadería es la caja de ahorro del pequeño productor. Y a ese pequeño productor hoy su desmamante le vale mucho menos. Su vaca que puede vender cuando tiene una emergencia de salud de algún pariente o tiene algún problema para mandarle a los hijos al colegio, vale mucho menos. Entonces realmente estamos en una situación preocupante. Es por eso que se conforma esta asociación de productores y exportadores de carne que piensa involucrar a todos los que están dentro de la cadena y que se hace o se construye, se elabora como una estrategia para entender, para trabajar y como meta principal mejorar obviamente el precio que recibe el productor. Correcto. Cuesta creer que en un mercado donde crece el valor de exportación de la carne paraguaya disminuye el valor que recibe el productor. Parece un contrasentido. Pero es la situación real que hoy estamos viviendo, están los números, están los cuadros, están los análisis, sí. Es una situación real. Mario, cuando empezamos a hablar me mencionaste que en el año 2003, en dólares, el Paraguay exportaba aproximadamente entre 50 y 70 millones de dólares de carne vacuna. Y que 14 años después, en el año 2017, la exportación superó 1.200 millones de dólares. Eso es mirar un poco el crecimiento en, digamos, perspectiva. ¿Vislumbras 2.000 millones de dólares de ingreso país como resultado de la exportación de carne? Yo no sé si vislumbró 2.000 millones porque es un monto y en qué tiempo podría ser. Lo que yo sí te digo es que existe margen para crecer. Te digo que lo que podía suceder en el 2030 tal vez está sucediendo en el 2019 con esta desgracia de la peste porcina africana. De manera que nosotros los productores
si el mercado chino está abierto, estamos en condiciones de aportar ingresos de divisas por varios cientos de millones de dólares. Existen muchas discusiones ideológicas con este tema, ¿verdad? De que Rusia está... Lo que sucedió en Centroamérica, Paraguay no es Centroamérica. Paraguay es un país que produce y vende productos agropecuarios a diferencia de gran parte de esos países. De lo que sucedió en África, Paraguay no es África, por Dios. Nosotros tenemos un desarrollo mucho más avanzado. Y finalmente, podemos concluir, Federico, en que todas esas situaciones están ligadas en todo caso a la corrupción, más que a cualquier otra situación. Paraguay tiene personas preparadas en el exterior que hoy son de público conocimiento, que regresan del Becal y de otras. Tiene gente extremadamente proactiva que si están ocupando lugares apropiados y tienen la toma de decisiones, sin lugar a dudas están en condiciones de manejar cualquier situación con China. Nos están comparando con países y con economías que no son absolutamente comparables. El paraguayo es un hombre luchador y es un hombre ganador por naturaleza. Y si ustedes creen realmente que podemos salir adelante, vamos a salir. Nosotros los productores estamos convencidos de ello. Mario, un gusto conversar contigo acá en Líderes. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y a disposición para cualquier consulta. Gracias, Mario. Esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches.